El video de hoy explora una de las crisis más complejas y dolorosas en la historia del adventismo. Hablaremos de un hombre cuyo nombre conoces muy bien, pero cuya historia completa pocos entienden. Fue un genio, un innovador, un pionero de la salud que revolucionó la medicina de su tiempo, pero también fue el protagonista de un conflicto que sacudió los cimientos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy analizaremos la trágica historia de John Harvey Kellogg, el genio que desafió a su propia Iglesia. Quédate conmigo hasta el final, porque su vida nos deja una de las lecciones más importantes sobre el talento, el orgullo y la lealtad a Dios. Para entender la magnitud de este conflicto, primero debemos conocer al hombre detrás de él. John Harvey Kellogg no era una figura cualquiera. Era un médico brillante, un visionario y un reformador de la salud adelantado a su tiempo. Desde muy joven mostró un intelecto excepcional y con el apoyo y patrocinio de los esposos White se formó como médico en algunas de las mejores instituciones de Estados Unidos. Su misión era clara: establecer una obra médica que reflejara los principios de salud que la Iglesia promovía. En 1876, con tan solo 24 años, fue nombrado director del sanatorio de Battle Creek. Bajo su liderazgo, lo que era una modesta institución de salud se transformó en un centro de bienestar de fama mundial. Kellogg fue un pionero incansable. Promovió dietas vegetarianas, la hidroterapia, el ejercicio regular y la abstinencia del tabaco y el alcohol, conceptos revolucionarios para la época. Su carisma e inteligencia lo convirtieron en una celebridad, y el sanatorio se convirtió en el epicentro del estilo de vida saludable, mucho antes de que se volviera una moda global. Era, sin duda, una de las mentes más brillantes que el adventismo había producido. El éxito de Kellogg fue meteórico. El sanatorio de Battle Creek dejó de ser una simple clínica adventista para convertirse en el destino predilecto de la élite mundial. Por sus pasillos caminaron presidentes de Estados Unidos como William H. Taft, magnates como Henry Ford y J. C. Penney, inventores como Thomas Edison y estrellas del espectáculo como Amelia Earhart. La institución se convirtió en un imperio de la salud, con miles de pacientes y un personal que se contaba por cientos. Este éxito sin precedentes catapultó a John Harvey Kellogg a una posición de poder e influencia casi inimaginable. No solo era el médico más famoso del mundo adventista, sino una de las figuras públicas más respetadas de toda la nación. Su palabra era ley dentro del sanatorio, y su influencia se extendía a través de numerosas publicaciones médicas y libros populares que vendían millones de copias. Kellogg se había vuelto una figura casi intocable, un coloso cuya sombra se proyectaba sobre toda la Iglesia. Y fue precisamente en la cima de su poder cuando comenzó a gestarse la semilla de la discordia. El punto de quiebre, la chispa que encendió el fuego, fue la publicación de un libro en 1903. Se titulaba The Living Temple, el templo viviente. En apariencia, era otro de sus exitosos libros sobre fisiología y salud. Kellogg argumentaba que el cuerpo humano es un templo que debemos cuidar. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, en su intento por explicar la presencia de Dios en la naturaleza y en nuestras vidas, Kellogg introdujo conceptos teológicos sumamente problemáticos. En las páginas de The Living Temple, Kellogg enseñaba que Dios estaba literalmente presente en todo. Dios está en los árboles, Dios está en el aire que respiramos, Dios está en la luz del sol. Argumentaba que una fuerza divina inmanente permeaba toda la creación. Para muchos líderes de la Iglesia, esto sonaba peligrosamente a panteísmo, la idea de que Dios y el universo son una misma cosa. Esta enseñanza, aunque poética, tenía implicaciones doctrinales devastadoras para la fe adventista.
Si Dios era una fuerza impersonal presente en la naturaleza, ¿qué pasaba con la personalidad de Dios Padre y de Jesucristo? Si Dios estaba en todas partes, ¿qué sentido tenía el santuario celestial, donde Cristo intercede específicamente por nosotros? La doctrina de Kellogg, en la práctica, anulaba la obra mediadora de Jesús como nuestro sumo sacerdote, un pilar fundamental de la teología adventista. El libro no era solo un tratado de salud, era un manifiesto teológico que amenazaba con redefinir la naturaleza misma de Dios y socavar la misión redentora de Cristo. La crisis había estallado. Ante esta situación, la reacción de Elena G. de White fue inmediata y contundente. Ella, que había sido mentora y patrocinadora de Kellogg, reconoció inmediatamente el peligro que representaba The Living Temple. No lo vio como un simple debate académico o una diferencia de opinión científica. Lo identificó como una crisis doctrinal y espiritual de primer orden. Declaró sin rodeos que el libro contenía errores peligrosos y teorías engañosas que desviarían a las almas del verdadero evangelio. Lo más revelador es que Elena de White afirmó que Dios ya le había advertido a Kellogg sobre estas ideas mucho antes de que publicara el libro. En una carta escrita en 1903, la Carta 253, fue increíblemente directa. Usted no está claro en la cuestión de la personalidad de Dios, que es todo para nosotros como pueblo. Usted ha virtualmente destruido al Señor Dios mismo. Y añadió una frase lapidaria. Si se hubieran seguido los consejos dados en los testimonios, este libro, The Living Temple, nunca se habría escrito. Para ella, el problema no era la falta de inteligencia de Kellogg, sino su falta de disposición para escuchar el consejo divino. El orgullo intelectual lo había cegado. La controversia teológica pronto se convirtió en un amargo conflicto de poder institucional. A medida que la presión de la dirigencia de la Iglesia aumentaba para que Kellogg retirara su libro y corrigiera sus enseñanzas, su actitud se volvió cada vez más desafiante. Kellogg, acostumbrado a ser la máxima autoridad en su propio imperio, ya no quería rendir cuentas a nadie, ni siquiera a la Iglesia que lo había formado y apoyado. Sentía que su obra era demasiado grande e importante como para someterse a la supervisión de comités y líderes que, a su juicio, no entendían la ciencia ni la magnitud de su visión. El doctor controlaba los activos más valiosos de la Iglesia, el gigantesco sanatorio, los fondos económicos generados por sus operaciones y una red de publicaciones médicas que difundían sus ideas. Tenía en sus manos un poder formidable y no estaba dispuesto a cederlo. La confianza entre él y la dirigencia de la Asociación General se fracturó por completo. Las reuniones se volvieron tensas, las cartas se llenaron de acusaciones y el diálogo se hizo imposible. Kellogg se atrincheró en su posición, convencido de su propia razón y viendo a los líderes de la Iglesia como obstáculos para su misión. La situación llegó a un punto de no retorno. Después de años de advertencias, súplicas y confrontaciones, la Iglesia Adventista tomó una de las decisiones más difíciles de su historia. En 1907, tras un largo y doloroso proceso, John Harvey Kellogg fue oficialmente separado de la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El rompimiento era definitivo. El genio que había ayudado a construir la obra médica adventista ahora estaba fuera de ella. Las pérdidas para la Iglesia fueron inmensas y dolorosas. Se perdió el sanatorio de Battle Creek, la joya de la corona de su sistema de salud. Se perdió a su médico más famoso y a una de las mentes más brillantes de su generación. La separación de Kellogg dejó una cicatriz profunda que tardaría décadas en sanar. Sin embargo, en medio de esta gran pérdida, la Iglesia también obtuvo algo invaluable. Ganó claridad doctrinal.
reafirmando su compromiso con las verdades bíblicas sobre la personalidad de Dios y el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Además, esta crisis forzó a la Iglesia a reorganizar todo su sistema médico, creando nuevas instituciones, como la Universidad de Loma Linda, que estarían firmemente ancladas en la misión y la estructura de la Iglesia, asegurando que una crisis de poder de esta magnitud no se repitiera. Entonces, ¿cuál es el legado final de John Harvey Kellogg? Es un legado complejo y agridulce. Por un lado, no podemos negar sus contribuciones. Fue un indiscutible pionero de la salud, cuyas ideas sobre nutrición y bienestar estaban décadas por delante de su tiempo y siguen influyendo en nosotros hoy. Su genio es innegable. Sin embargo, su historia es también un poderoso ejemplo de advertencia. Es la historia del orgullo espiritual, de cómo un gran intelecto puede volverse un ídolo. Es la historia de una independencia que se niega a la sujeción y al consejo, creyendo que el talento exime de la necesidad de rendir cuentas. Y es, sobre todo, una advertencia sobre la peligrosa mezcla entre la ciencia y las falsas doctrinas, un intento de usar el prestigio científico para validar errores teológicos. La lección final que nos deja la trágica caída de John Harvey Kellogg es profunda y atemporal. El talento, la inteligencia y el éxito, sin humildad y sin una sumisión sincera a la voluntad de Dios, no solo son inútiles, sino que pueden llegar a destruir la misma obra que Dios nos ha encomendado. Nos recuerda que ninguna mente es tan brillante, ningún logro tan grande, que pueda permitirse el lujo de desafiar la clara palabra de Dios y el consejo de su pueblo. Este relato nos confronta con una pregunta esencial que cada uno de nosotros debe responder. ¿Estamos usando los dones que Dios nos ha dado para su gloria y bajo su dirección, o para construir nuestro propio reino? La respuesta a esa pregunta definirá nuestro destino, tal como definió el del genio que desafió a su iglesia. Gracias por haberme acompañado en esta reflexión. Que Dios te bendiga.